Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saludo este miércoles 18 de marzo del año en curso. Hoy no es un día cualquiera. El día de hoy se conmemora la expropiación petrolera y hay quienes quisieran que olvidáramos la historia, los mismos que durante décadas saquearon al país hasta dejarlo en los huesos. Sí, los mismos que endeudaron a Pemex, lo abandonaron y después tuvieron el cinismo de decir que ya no servía. Pero hoy la historia es otra. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum no solo rinde homenaje al general Lázaro Cárdenas, el hombre que le devolvió el petróleo a la nación, también reconoce al expresidente López Obrador, quien frenó el desmantelamiento y comenzó la recuperación de nuestra soberanía energética. Y aquí es donde se les vuelve a caer el teatro a los de siempre, porque mientras ellos critican, mientras personajes como Ricardo Anaya salen a llorar por la inversión en Pemex, la realidad es brutal. Están atacando lo que ellos mismos destruyeron. Así de claro, durante años hipotecaron el futuro energético de México y hoy se indignan porque se está rescatando. Pero escuchen bien esto, porque aquí viene lo fuerte. Sheinbaum lo dijo sin rodeos. México no puede seguir dependiendo del extranjero. Hoy importamos el 75% del gas que consumimos, 75%, ¿cómo es posible? ¿Y quién nos dejó así? Exacto, los mismos que hoy critican. Por eso, el mensaje es contundente. La soberanía energética no es un discurso, es una batalla. Y ahora el objetivo es claro: recuperar también el control del gas y apostar por energías renovables. Vamos por acá, a ver, ¿quién más? A ver, el compañero de atrás que no ha preguntado, sí. No ha preguntado hace 3 semanas. Sí. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, preguntarle, pues en un día tan especial como hoy de la expropiación petrolera, ¿qué representa para usted este día tan importante? Porque pues en el pasado, con el prianismo, quisieron sepultar este día, quisieron sepultar y privatizar el petróleo, y para usted, que pues defendió la causa y defendió a Pemex para que no se privatizara como jefa de las Adelitas, pues ¿qué representa justo este día y por qué es tan importante cuidar la soberanía energética del país? La decisión, primero, el gran presidente Lázaro Cárdenas, un hombre de mucha convicción, mucho amor al pueblo y muy valiente. En aquella época había huelga de los trabajadores de las industrias petroleras. Las industrias petroleras retaron al Estado mexicano porque había habido una resolución que no querían cumplir. Y había presiones externas, diplomáticas de las grandes empresas. Y la decisión valiente del general Cárdenas, del presidente Lázaro Cárdenas del Río, es expropiar. Con mucha valentía, y creer en su pueblo y creer en los técnicos mexicanos. Y gracias a eso viene un periodo de desarrollo del país muy importante, que se sustenta en la riqueza petrolera, muy importante. Con eso se construyeron carreteras, caminos, escuelas, hospitales, se electrificó a México gracias a esos recursos. Entonces, muy importante, claro. Después también hubo corrupción en Pemex, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, y particularmente desde Salinas de Gortari, el objetivo fue desmantelar Pemex para que fueran los privados nuevamente, y particularmente los extranjeros, quienes volvieran a explotar el petróleo. Lo primero que hacen es dividir a Pemex en subsidiarias, con el objetivo de que partes se privaticen. Eso rompe con la coordinación vertical de Pemex. Y después, pues un periodo muy grande de
hasta el 2013, que es el golpe más fuerte a Pemex con la reforma energética. Fíjense, aquí lo he dicho, la famosa deuda maldita que dije, de Calderón y Peña. O sea, ¿cómo pueden ustedes explicarse que supuestamente la reforma, bueno, previo con Calderón, una primera reforma en 2008, después Peña, vamos a hablar primero de ese periodo y luego hablo de Fox también. Durante ese periodo endeudan a Pemex con 100,000 millones de dólares. Entonces uno diría, oye, endeudaron a Pemex, pues subiste la producción petrolera, hiciste una nueva refinería, rescataste la petroquímica, 100,000 millones de dólares. No, al mismo tiempo que endeudaron a Pemex, bajó la producción de petróleo y abandonaron las refinerías y aparte vendieron la petroquímica, además con problemas de corrupción. Entonces, ¿qué otra explicación tiene eso más que no les interesaba Pemex, no les interesaba el petróleo en México, sino sencillamente los negocios? Con la reforma energética se dijo que los privados entren a producir petróleo, no entraron. Dividieron en bloques el Golfo y muy pocas, todavía a la fecha, producen 100,000 barriles diarios. Llegan a 200,000, pueden llegar a 200, mientras Pemex produce 1.7 millones. Entonces, deliberadamente quisieron privatizar y desmantelar a las empresas públicas, a Pemex y a CFE. ¿Y qué problema tiene eso? Cuando se pierde soberanía energética, se pierde soberanía. La mayoría de los países del mundo buscan producir su propio petróleo, su propio gas o sus fuentes renovables de energía. Entonces, cuando llega el presidente López Obrador, entra al rescate de la soberanía energética con Pemex. Se construye Dos Bocas, se rehabilitan las refinerías, se compra Deer Park, inicia la producción de fertilizantes que se había abandonado completamente. Y hoy, fíjense, procesamos casi 1.3 millones de barriles de petróleo en nuestras refinerías, cuando llegó a ser 600,000, menos de la mitad. Y se está desendeudando Pemex. Entonces, ahora, y es uno de los planteamientos que voy a hacer hoy, necesitamos seguir fortaleciendo la soberanía energética. ¿En qué? En gas y las fuentes renovables. Porque hoy importamos 75% del gas natural que consumimos. Entonces, seguir fortaleciendo petróleo, 1.8 millones de barriles diarios, no se trata de aumentar indefinidamente, porque hay que hacer una explotación racional y además por el cambio climático. Gas, estamos estudiando todos los mecanismos, evidentemente, garantizando la soberanía y también las cuestiones ambientales. Y las fuentes renovables, porque el sol pues llega aquí, el viento está aquí, la geotermia está aquí. Pero la soberanía energética pues es fundamental para la soberanía nacional. Y además el sector energético pues sigue siendo una palanca del desarrollo. Y un poco relacionado a esto, Presidenta, yo recuerdo que en el 2018 pues el excandidato presidencial del PAN y el senador Ricardo Anaya pues hablaba de que lo mejor era deshacerse del petróleo. En ese momento dijo que ya no valía nada
y que era privatizar ahora sí que por completo, y ahora con la mezcla mexicana que cuesta $90 por barril y con lo que está pasando en el conflicto del Medio Oriente, pues cómo explicarle a los jóvenes qué hubiera pasado si a lo mejor esta derecha hubiera ganado en el 2018, ¿qué estaríamos viviendo en este México y por qué pues es tan importante justo eso que seguir rescatando pues a Pemex y a la soberanía energética? ¿Hubiera habido más deuda de Pemex? Porque eso es lo que venía. Menos producción, más endeudamiento y menos producción, y seguir importando gasolinas. Eso hubiera sido. Claro, se usa el argumento ambiental, que es cierto, todos los países tenemos que trabajar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso, en términos del gas y del petróleo, se plantea una base y lo demás con fuentes renovables de energía y usar cada vez de manera más eficiente la energía. Pero, ¿qué iba a cambiar? Nada iba a cambiar. Incluso usaron esquemas de desarrollo de las fuentes renovables pues con negocios muy sucios. Les decía energía limpia, pero negocios sucios. Porque violando la Constitución usaron las sociedades de autoabasto y muchos mecanismos que para beneficiar a los privados generaron pues una serie de normas. Entonces ahora se permite la inversión mixta, pública, privado, pública, social, se permite el 46% de generación eléctrica privada, pero hay que fortalecer la industria nacional, la estratégica, la del pueblo de México. Fíjense lo hermoso del momento de la expropiación. Ahí me lo contaba mi papá. Mi papá nació en el 33, ya falleció. Y recordaba cuando con su familia fueron a dejar sus pertenencias, que no eran muchas. Mi papá nació en un cuarto de azotea aquí en la Merced, en la antigua Merced. Fueron a entregar sus pertenencias para apoyar la expropiación petrolera. A ver si hay fotos por ahí. Fue algo que coordinó doña Amalia, de involucrar a las mujeres para apoyar la expropiación petrolera. Fíjense el gran Lázaro Cárdenas, la decisión que toma y luego convoca al pueblo a ayudar a pagar a las industrias extranjeras, y la gente lo poco que tiene lo da por la soberanía y por apoyo a los trabajadores petroleros. Es un momento extraordinario de nuestra historia y la soberanía energética sigue siendo eje de nuestro proyecto. Y Presidenta, preguntarle, ahora cambiando el tema por la revocación de mandato, pues la comentocracia y la derecha ya está diciendo que pues es para que ustedes hagan campaña. Sí, dicen que, lo leí hoy, que voy a hacer campaña a favor de Morena y no sé qué. No. ¿Pero por qué le tienen tanto miedo a que ustedes estén en la boleta electoral? Pues hay que preguntarle a ellos. Y preguntarle sobre… otro argumento que es que va a ser muy malo para la negociación del tratado comercial. Así como, perdón, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y sobre esto, pues el presidente del partido MC, de Movimiento Ciudadano, pues habla de que de forma muy machista, primero dice que pues esto generaría inestabilidad, la revocación de mandato. Y de forma muy machista, pues dice que alguien a usted la está llevando a este callejón sin salida. O sea, como si usted no estuviera apoyando este plan B
por su cuenta y como si no formara parte de las promesas y de campaña, pues, como presidenta. ¿Cómo contestarle a este tipo de sujetos, pues, que no terminan de entender que la presidenta es la que manda y que pedirles que dejen de ser? Yo no mando, yo gobierno eso, con el pueblo. Y sí, pedirles, pues, que ya no sean machistas, presidenta. Bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Hay dos objetivos en esto, de decir que es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, ¿no? Porque así hay que decirlo, eso es lo que implica. Como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, lo primero tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador. O sea, que yo diga, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior. Una cosa fue del 2018 al 2024 y otra cosa del 24 al 30. Nada que ver. Pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto. Cuando dije 7 años de transformación, que lo celebramos en el Zócalo, fue así como, ¿y por qué 7 años? Pero mal haría yo de traicionarme a mí misma y al movimiento del que provengo y al pueblo de México. Yo hice campaña diciendo que siga la transformación. Somos parte de un proyecto de transformación. Entonces tiene el objetivo de decir, a ver, no, hay que romper, es otra cosa. Nada más que el pueblo es muy listo y sabe, pues, que es un proyecto de transformación. Claro, cada uno con su estilo, su forma de ser. López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, yo nací en la Ciudad de México, él es hombre, yo soy mujer. Él tiene ciertas ideas sobre ciertos temas, yo tengo otras, pero en esencia hay un proyecto de seguir empoderando al pueblo de México y de garantizar el bienestar del pueblo y de distribuir la riqueza de nuestro país a partir de un proyecto que beneficie a las grandes mayorías, promoviendo también la inversión pública y privada, de no abandonar al Estado mexicano, de garantizar los derechos del pueblo de México, aquellos que en algún momento se transformaron en mercancías. Un pensamiento basado en nuestra historia, porque el proyecto de transformación tiene sus bases en la historia de México, en ningún otro lado. Nos sustentamos en nuestra historia. Entonces, primero pues quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper. ¿Por qué? Porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones. Ahora, por ejemplo, estamos promoviendo más las fuentes renovables, por ejemplo, los derechos de las mujeres, algunos de los temas, por ejemplo, que estamos promoviendo con mayor impacto que en los primeros 6 años. Pero el otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer. También tiene esa concepción, pero están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Oigan, ya son 9:20. Ah, sí, a ver las imágenes de la expropiación. Amalia
Amalia se sumó a la organización de colectas populares para pagar la deuda petrolera. La más famosa fue la que realizó el 12 de abril de 1938 en el Palacio de Bellas Artes. Incluso motivó a que el pequeño Cuauhtémoc Cárdenas llevara su alcancía de cochinito para donar sus ahorros a la nación. Amalia recordaría más tarde en su libro de memorias, Era otra cosa la vida. No ha habido una respuesta más bonita que esa. Llegaron con animales, gallinas y borregos, alhajas, anillos de matrimonio, medallas del bautizo, objetos distintos, miniaturas, de todo. Fueron días de mucha actividad y grandes satisfacciones. La generosidad y calidad de la gente expresadas en todas las formas, que así respondieron a este acto que marcó para siempre nuestra soberanía económica. En otro punto quería preguntarle sobre la reforma que llegó ayer en el Plan B de la reforma electoral. También se hablaba del tema de paridad de género, que ya envió su Consejería Jurídica una aclaración sobre este punto. Y en otro punto quería preguntarle sobre la revocación de mandato. Se mencionaba que la propia titular, la persona que encabeza la titular del Ejecutivo, podría promover o incluso hablar a favor de la revocación o a favor de sí misma o sí mismo en este proceso. ¿Usted estaría a favor de que se pudieran pronunciar en este sentido? Bueno, pues yo envié la iniciativa, ¿verdad? ¿De qué se trata? No se trata ni de usar tiempos oficiales, ni de… no, sino sencillamente que puedas hablar. O sea, ¿cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? Pues tienes que decir, y de la misma manera se suspende todas las inauguraciones y todo, porque además, pues así debe ser. Pero lo que no se puede, pues es cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación de la persona que está sujeta a revocación. Entonces no es uso de televisión, no es uso de radio, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que se pueda hablar. Va a haber revocación, esta es la… ¿Y por qué lo hacemos? Porque también es otro que… ¿Y para qué quieren la revocación de mandato? Esto viene desde el inicio de nuestro movimiento. Es decir, que la gente pueda decir si quiere que continúe la presidenta o no. En su momento se hizo con el presidente López Obrador. Él lo planteó para la mitad del periodo, pero como no había la mayoría calificada, lo dieron hasta el 28 y dijeron, y no puede hablar de nada de que tenga que ver con la revocación. Pues, ¿cómo que no puedes hablar? O que va a hacer propaganda ahora por los partidos políticos que no tiene nada que ver con eso. Todo eso sigue con las mismas reglas. Lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pues pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre la revocación, de por qué se hace la revocación. Y tampoco está decidido, eso puede tomar tiempo si es en el 27 o en el 28. Estamos cambiando la Constitución para que cualquier presidente o cualquier ciudadano que quiera solicitar la revocación de mandato del presidente o la presidenta, pues pueda solicitarlo para la mitad del periodo o para un año después. Es decir, se abre la posibilidad, en nuestro caso, de que sea el 27 y ya estaba la posibilidad del 28. Pero de todas maneras viene todo un procedimiento para ver si se realiza el 27 o 28. Entonces, ¿cuáles son los dos temas de revocación de mandato que se proponen? La primera, que pueda ser en el 27 o en el 28. Y la segunda, que la titular del Ejecutivo, si va a ir a revocación de mandato, pues pueda hablar de ello. Que no te prohíban hablar de ello. ¿Se acuerdan? En el 20, ¿qué fue? 22, que fue la revocación de mandato del presidente López Obrador, no le permitían ni hablar de ello. Es como absurdo, ¿no? Si va a haber revocación, pues que se permita hablar. Nadie está hablando de propaganda electoral, de poner, no, sino como fue en el 22, pero que la titular pueda hablar y no hablar de apoyar a un candidato u otro, ni a un partido ni a otro, sino sencillamente de la revocación.
Eso quería preguntarle, entonces, ¿no habría un límite, digamos, de las expresiones sobre esta revocación? ¿Serían solo en promoción de la misma revocación? No Pero no es habría... promoción, porque promoción se escucha como si te anuncias en televisión, en radio, y haces una... No. En esa ocasión se permitía que asociaciones civiles promovieran. En este caso puede ser igual. El tema nada más es que puedas hablar de ello, que no te prohíban hablar sobre el tema de la revocación. Eso es todo lo que se está proponiendo ahí. ¿Habría algún límite en particular sobre este punto de...? Bueno, ya lo tendrá que determinar el INE, pero ya se establece que es factible hablar de la revocación. Gracias, Presidenta. Y en otro punto sobre el Mundial, quería preguntarle, la jefa de gobierno de la Ciudad de México planteó el tema de que posiblemente se establezca una ley seca durante la temporada del Mundial. Quería preguntarle si usted acompañaría esta iniciativa, o incluso no solamente en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara y en Monterrey. Híjole. No. A ver, explícalo. Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol. Entonces es en el Zócalo el FIFA Fest, pero dentro, por tema de normativa de FIFA, no hay venta de bebida alcohólica. No. Sí, no, estaba un poco extraño que durante todo el Mundial no se pudiera vender alcohol. No, más bien es como dice Josefina, porque el FIFA Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA, digamos. Pero pues sí, ni modo que venga en el Zócalo el FIFA Fest y aquí adentro del Zócalo pues haya bebidas alcohólicas, ahí sí ya no. Gracias, Presidenta. Y solamente quería precisar sobre el tema del glifosato que ya se había mencionado con el tema de la mariposa monarca. ¿No habría una digamos, iniciativa desde su gobierno para quizá de regular más este tema de los pesticidas y particularmente el glifosato en estas zonas de trayecto donde pasa la mariposa? ¿Habría alguna iniciativa? Es que eso es principalmente en Estados Unidos. Claro que es un producto que se ha demostrado que tiene afectaciones a la salud. El gran tema es la sustitución de este producto, de este plaguicida, se llama en español, ¿no? Pesticida es un anglicismo, entonces plaguicida, aunque muchos usan pesticida. Entonces este plaguicida no es claro su sustituto y por eso ha habido tanta discusión. Aparte, pues en investigaciones, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, para poder encontrar el sustituto a este producto. Y nosotros estamos de acuerdo en eso y de que se vaya eliminando poco a poco, ¿no? Porque sí tiene implicaciones a la salud. ¿Y habría alguna mesa de reunión? Porque particularmente también en particular sobre la mariposa monarca, sí hay mesas de reunión con Estados Unidos y con Canadá para la protección de la mariposa. Y además lo que se está haciendo aquí en México. Yo alguna vez propuse, y se está viendo el mecanismo, de que hay mucha gente que comercializa con la mariposa monarca. Muchos productos. Y la verdad, pues deberían de dar un apoyo a la protección de la mariposa monarca al comercializarlo. Y se está viendo el mecanismo para que pudiera haber un fondo de protección a la mariposa de todo aquel que quiera comercializar con la mariposa monarca. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver la compañera que muy insistente. Gracias, Presidenta. Buenos días y buenos días a todos. Es la primera vez que, en efecto, llega este cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo. Es un evento de talla internacional. Presidenta, yo, por más que queremos buscarle a la secretaria, la verdad es que nos comparte toda la información. Más bien, la pregunta sería si usted asistirá precisamente a este evento. Ay, todavía no sé. Es probable, pero todavía no. Pues no tenemos la agenda tan hasta allá.
Ayer el gobernador de Puebla, en precisamente su casa de representación con respecto al Plan B, Presidenta, le cuestionamos si él apoya esta propuesta que envía nuevamente a la Cámara de Senadores y que ya está ingresada. En ese sentido, obviamente el respaldo ha sido, además de todo su trabajo y todas sus iniciativas que usted ha presentado, él pues nos compartió que ya están trabajando en un plan piloto que de alguna manera, de no aprobarse esta nueva propuesta que usted envía, él está buscando que pues de manera local se pueda implementar lo que usted está proponiendo. ¿Cuál es la opinión que le merece con respecto a este tema? Pues esperemos que se apruebe, ¿no? Vamos a esperar. Pero es muy importante, salió un desplegado, una comunicación cuando presentamos el Plan B por parte de los gobernadores que provienen del Movimiento de Transformación, apoyando el Plan B, es decir, apoyando que disminuya el monto de lo que corresponde a los congresos locales y al número de regidores y que no haya privilegios para los funcionarios públicos. Entonces, es otra opción si no se aprobara el Plan B, pero bueno, esperemos que sí se apruebe. Y bueno, definitivamente este tema o el tema polémico en esta nueva propuesta es el tema de la revocación de mandato. En ese sentido, Presidenta, el Partido de Trabajo han compartido que no están de acuerdo, particularmente no que se tome o que se toque directamente el tema de la revocación, sino más bien que al compartir sus logros, el trabajo que su administración está realizando de una u otra manera incida previo a estas consultas que se realizan. En ese sentido, yo le preguntaría si particularmente se trabajaría en algo que sustente o que permita o que dejen claro que pues no precisamente incida en la decisión del pueblo, de los ciudadanos. Nosotros creemos que el pueblo pone y el pueblo quita. Nosotros, nuestra convicción es que el pueblo manda. Esa es nuestra convicción. Y trabajamos todos los días con esa convicción. Entonces, ponerte a revocación de mandato es decir que el pueblo decida si quieres continuar o no. Ojalá esto hubiera habido antes con otros presidentes. Y entonces el pueblo probablemente hubiera tomado decisiones. Claro, tiene que haber un número suficiente de votos, tiene que garantizarse lo que viene en la Constitución relacionado con las consultas populares. Y además es uno de mis compromisos. Dije en los 100 puntos que iba yo a someterme a revocación de mandato. Entonces, esa es nuestra convicción. Y lo que estamos proponiendo es que pueda ser en el 27 o en el 28. Y para cualquier presidente puede ser en el 27 o en el 28. ¿Es obligatorio? No. Para todos los presidentes que vengan en el futuro o las presidentas, ¿es obligatorio someterse a revocación? No. Tiene que solicitarse o, en su caso, un número de firmas que lo soliciten. Entonces, no es obligatorio, no es que todos los presidentes tengan que someterse, pero existe la figura. Y ahora lo que estamos diciendo es que puede existir a la mitad del periodo o el año posterior. Y que si te sometes a revocación, pues no te prohíban hablar del tema, que se permita pues que quien está sometido a revocación de mandato pueda hablar sobre el tema. Eso es todo lo que estamos proponiendo. Y tampoco se decide ahorita si va a ser en el 27. Todavía hay un periodo hasta enero del próximo año para solicitarlo. Finalmente, Presidenta, ya sabemos que continúan con estas mesas de diálogo con la CENTE, con la Secretaría de Educación, sabemos que ha estado la misma Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Encontramos hoy nuevamente Palacio con estas protestas hasta ahorita, bueno, pues son pacíficas, vamos a decirlo así, pero ¿qué es lo que está pidiendo realmente este gremio o este grupo de personas que están en estos momentos pues aquí rodeando Palacio Nacional? Bueno, pues hay que preguntarle a ellos exactamente qué están pidiendo. Nosotros estamos en diálogo siempre y se busca
Fíjense, durante todo el periodo neoliberal se satanizó al Magisterio Nacional. Recuerden las palabras de Claudio X González, de Aurelio Nuño, de el propio Peña Nieto, de la campaña que hubo, porque antes hubo una película, no sé si se acuerdan, promovida por Loret de Mola, de que los maestros estaban muy mal en México, pésimos, que es más, todo era corrupción ahí, que sí había corrupción en el sindicato, ¿verdad? Pero que toda la culpa de la educación en México la tenían los maestros. Esa era. Nosotros no. Nosotros reconocemos al magisterio. Los maestros de México son de lo mejor que hay en el mundo. Los maestros rurales, los maestros de primaria, de secundaria, de educación básica, son de primera. Claro, hay que seguir fortaleciendo la educación pública, nadie dice que no. Ahora, hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas pues que no alcanza el presupuesto para cumplirlas. Entonces lo que se busca, pues sí es siempre en el marco del recurso que existe, mejorar las condiciones de trabajo del magisterio. Y eso se hizo durante el periodo del presidente López Obrador. Se basificaron cerca de 1 millón de maestros, 1 millón de maestros. Y se avanzó en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para poder fortalecer la pensión de las cuentas individualizadas. Entonces, en el marco de lo que se puede, apoyamos, pero hay temas pues que no da el presupuesto público. Tendríamos que aumentar impuestos para que diera para eso. Y hoy recuerden que hay 1 billón de pesos que se destinan a programas de bienestar, a más de medio millón de adultos mayores. Digo, a 14 millones de adultos mayores, con más de 500,000 millones de pesos al año. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos. Y aunque ya se avanzó muchísimo desde que llegó López Obrador, esto todavía no termina. Pero lo que sí queda claro es algo, el saqueo se acabó y eso es lo que más les duele. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.